Bien, dando seguimiento a este tema del proyecto de investigación, continuamos con lo relacionado a los objetivos de la investigación. El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos de la investigación. Estos objetivos deben haber sido previamente formulados y seleccionados al comienzo de la investigación. La evaluación es la evaluación de la investigación se realiza con base en los objetivos propuestos y puede ser sumativa. Esto quiere decir progresiva. Esto lleva a clasificar los distintos niveles de desarrollo que se requieren lograr en la investigación. De palabras de Celtis, nos dice que el objetivo de la investigación es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objetivo de aumentar el grado de certeza de que la información reunida será de interés para la interrogante que se estudia y que además reúne las condiciones de realidad y de objetividad. Respecto al objetivo general, este consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Esto quiere decir que el enunciado debe ser claro y preciso de las metas que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del objetivo general nos apoyamos en la formulación de objetivos específicos. Entonces, el objetivo general es la suma de los resultados. Es conveniente decir que es conveniente tener en cuenta que detrás de cada objetivo general debe haber un problema al cual trata de presentarse alternativas de solución a partir de su enunciado. Un objetivo general puede enunciar varios resultados a lograr. Lo importante es que su enunciado pueda ser diferenciado dentro del contexto total del enunciado del objetivo general. Es importante tener en cuenta que para cada resultado hay que plantear una gama de objetivos específicos que aseguren su logro. El número de objetivos, como el de resultados enunciados en cada objetivo general, es de libertad del investigador de acuerdo a sus necesidades de investigación. Solo es necesario no olvidar el tratamiento de ninguno de estos. Con respecto a los objetivos específicos, los objetivos generales dan origen a los específicos, que son los que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. Los objetivos específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación. Estos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general y por tanto a los resultados esperados de la investigación. Dentro de los objetivos metodológicos, eh, existen además objetivos que son de este tipo, los cuales nos ayudan a lograr los objetivos propuestos. El objetivo metodológico nos ayuda en el logro operacional de la investigación, indicando las estrategias de cómo lograr los objetivos específicos. Este objetivo es necesario tenerlo en cuenta en el proceso investigativo de los objetivos específicos, pero no se acostumbra a realizar un enunciado formal de los mismos, ya que en el manejo metodológico del proceso, que es luego del marco teórico, se va a indicar la estructura de la metodología de la investigación, cosa que se aborda más adelante. ¿Cómo formular estos objetivos? Para formular estos objetivos, una buena formulación de ellos conviene redactar todos los posibles enunciados que se tengan en mente, lo cual nos ayuda a pulir el o los objetivos hasta lograr el enunciado que responda a nuestro propósito. El enunciado de un objetivo consta de un conjunto de palabras, las cuales permiten varias combinaciones y hacen posible el logro de la expresión de un propósito determinado. En la combinación de palabras o símbolos
es necesario tener cuidado, pues se puede correr el riesgo de indicar con palabras una cosa diferente a lo que queremos expresar. Por tal razón, el enunciado oracional del objetivo debe responder a lo que el investigador tiene en mente como fin de la investigación. Vamos a abordar ahora lo relacionado con el marco teórico. Etimológicamente, el término metodología significa precisamente eso, el tratado, la explicación y el camino para alcanzar algo. La estrategia metodológica de la investigación comprende varios elementos, el planteamiento del modelo o los principios teóricos dentro de los cuales se va a manejar el problema, la definición de los conceptos que se van a usar, si son útiles, sobre todo cuando no existe una acepción unívoca de ellos, la especificación de las hipótesis que se indagarán como posibles pistas de solución, la delimitación de los parámetros de la investigación y la selección de las técnicas de recolección y procedimientos de análisis de la investigación. En una investigación nunca partimos en blanco, sino que partimos de una base teórica y conceptual determinada. Ella guía todo el proceso y con base en ella llegamos nuevamente al objetivo de toda investigación, generar un conocimiento válido y generalizable. Así como partimos generalmente de una teoría, nos enfrentamos a la posibilidad de construir teorías a un nuevo nivel. Si el objetivo de la investigación científica es producir un nuevo conocimiento válido y generalizable, ha de presentarse especial atención a estos elementos. En el control y el cuidado que se tenga en la generalización de los resultados obtenidos reside precisamente uno de los principales méritos de la investigación. De todo esto, en razón de la explicación teórica y del problema formulado y las particularidades del enfoque investigativo, se construye el referente conceptual, el cual, por ser la investigación un proceso dinámico, siempre se está revitalizando, pues la construcción teórica es una tarea permanente del proceso investigativo. Tomando en cuenta las funciones del marco teórico, este nos amplía la descripción del problema, el marco teórico, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Por lo tanto, conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de donde éste surge. Si se define teoría como un conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas de un área determinada de fenómenos, entonces se puede deducir que el marco teórico es el marco de referencia del problema. Allí se estructura un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis que deben ser ampliamente compatibles entre sí en relación con la investigación. El marco teórico nos va a ayudar a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. Dentro de las funciones del marco teórico son listadas cuatro. Primero, determinar el área de la investigación. Esto quiere decir, hay que seleccionar hechos conectados entre sí mediante una teoría que dé respuesta al problema formulado. 2. Sugerir guías de investigación. En la elaboración del marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoques para tratar el problema. Puede cuestionar el problema. El marco teórico como guía de investigación tiene relación con la delimitación del problema. Número 3. Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Esto va a servir de corriente principal en la cual va a aparecer la confirmación de las investigaciones. Y por último, expresar proposiciones teóricas generales, que son postulados, marcos de referencia, lo que va a servir como base para formular hipótesis, operacionalizar variables y esbozar teoría de técnicas y procedimientos a seguir. Dentro de los antecedentes del problema, se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado.
En la presentación de antecedentes se busca aprovechar las teorías existentes sobre el problema con el fin de estructurar el marco metodológico. Debe estar en función del problema y ser un medio seguro para lograr los objetivos del mismo. Respecto a la definición de términos básicos, un concepto es una abstracción obtenida de la realidad y por tanto su finalidad es simplificar resumiendo una serie de observaciones que se pueden clasificar bajo un mismo nombre. Algunos conceptos están estrechamente ligados a objetos y a los hechos que representan. Por eso, cuando se define, se busca asegurar que las personas que lleguen a una investigación determinada conozcan perfectamente el significado con el cual se va a utilizar el término o concepto a través de toda la investigación. La definición conceptual es necesaria para unir el estudio a la teoría y a las definiciones operacionales. Son esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los datos deben ser recogidos en términos de hechos observables. Respecto a la definición operacional, ah, podemos decir que cuando se define operacionalmente un término, cuando se define operacionalmente un término, se pretende señalar los indicadores que van a servir para la realización del fenómeno que nos va a ocupar. De ahí que en lo posible se deban utilizar términos con posibilidad de medición. ¿Qué se entiende o qué vamos a hablar sobre las reglas para definir? Vamos a mencionar las reglas que maneja Arias. Respecto, él indica que describe que la función de la definición consiste en presentar los rasgos principales de la estructura de un concepto para hacerlo más preciso, delimitándolo de otros conceptos, a fin de hacer posible una explicación sistemática del objetivo que presenta. Para ello es necesario tener en cuenta estas reglas. Dar la esencia, que es la definición debe dar esencia de lo que se intenta decir, es decir, su naturaleza, sus notas, características, sus límites. Evitar tautologías. No debe directamente e indirectamente contener el objetivo. Ejemplo, por decir el que está citando, la economía es la ciencia que estudia los fenómenos económicos, que quiere decir que estamos diciendo que economía como sujeto nos va a estudiar los fenómenos económicos. Entonces ahí tenemos una tautología. Debe ser afirmativa. Toda definición debe expresarse siempre en términos afirmativos, nunca en términos negativos. Empleo del lenguaje claro. Debe expresarse en palabras claras y asequibles. No debe contener metáforas o figuras literarias. ¿Qué hay con la formulación de las hipótesis? Con ello, la hipótesis es el eslabón entre la teoría y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugieren una explicación a ciertos hechos y orientan la investigación a otros. La hipótesis puede ser desarrollada desde distintos puntos de vista. Puede estar basada en una conjetura, en el resultado de otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos variables representadas en un estudio, o puede estar basada en una teoría mediante la cual una suposición de proceso nos lleva a la presentación de que, si se dan ciertas condiciones, se pueden obtener ciertos resultados, es decir, una relación con causa y efecto. Una hipótesis sirve de guía para la obtención de datos en función del interrogante presentado en el problema que se tiene planteado, o también para indicar la forma de cómo debe ser organizado según el tipo del estudio que se esté realizando. La hipótesis es una proposición que nos va a permitir establecer relaciones entre los hechos. Al formular hipótesis, se imaginan nuevas posibilidades partiendo de hechos conocidos. Una hipótesis es una anticipación en el sentido de que propone ciertos hechos o relaciones que pueden existir, pero que todavía no conocemos y que no hemos comprobado que existan. Es necesario confirmar nuestras hipótesis con datos objetivos, lo cual constituye precisamente la meta de cualquier investigación, de manera que a través de los resultados de la misma puedan conformarse
modificarse o rechazarse. Dentro de las características básicas de la hipótesis se listan 4. Primero, debe probarse. Después, establecer una relación de hechos o debe de tener una relación. Los hechos que relacionan son variables y la relación que se establece es de causa y efecto. Respecto a la clase de enunciados. La clase de enunciados podemos decir que las oraciones declarativas o enunciados declarativos se diferencian de las preguntas, las órdenes y las exclamaciones. Una pregunta puede responderse una orden impartida y una exclamación proferirse en sí misma. Ellas no deben ser ni verdaderas ni falsas. Respecto a la importancia de la hipótesis, bueno, antes existen 2 clases de procedimiento, los procedimientos lógicos y los procedimientos empíricos. Dentro de la importancia de la hipótesis, esta se deriva del nexo entre la teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. Son instrumentos de trabajo de la teoría y de la investigación en cuanto introducen coordinación en el análisis y orientación en la elección de los datos. En este aspecto puede afirmarse que la hipótesis contribuye al desarrollo de la ciencia, así como a la labor de investigación. La hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. Frecuentemente las hipótesis deben ser modificadas de acuerdo con los resultados de las investigaciones mediante un proceso selectivo con el fin de conseguir la conexión objetiva entre la hipótesis y los datos resultantes de la misma investigación. Uno de los propósitos cumplidos por las hipótesis es servir de ideas directrices a la investigación, por lo tanto, cuando se emplean para diseñarla, se denominan frecuentemente hipótesis de trabajo, ya que el investigador puede formular diversas hipótesis para ser sometidas a prueba. Dentro de los requisitos de las hipótesis se pueden listar las siguientes. Establecer las variables a estudiar. Esto quiere decir, hay que especificar las variables que se quieren estudiar y hay que fijarles algunos límites. Establecer relaciones entre las variables. Esto quiere decir que la hipótesis debe ser especificada de tal manera que sirva de base a interferencias que nos ayuden a decidir si explica o no los fenómenos observados. También se requiere que las hipótesis establezcan relaciones cuantitativas entre variables. Mantener, el tercer punto, la consistencia entre hechos e hipótesis, ya que estos se cimientan, al menos en parte, sobre hechos ya conocidos en el campo de estudio. Por lo tanto, las hipótesis no deben establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva. Debe establecer un modo armónico entre hipótesis y hechos. Respecto al papel de las hipótesis, podemos resumir que en la investigación señalan las funciones que cumplen según Grixel y Brown, donde están citados por Arias. Ellos indican que las hipótesis cubren las siguientes funciones. Una explicación inicial de estímulo para la investigación. En la explicación inicial, los elementos de un problema pueden parecer oscuros o inconexos. Por lo tanto, a través de la formulación de la hipótesis podría completarse los datos detectando los posibles significados y relaciones de ellos e introduciendo una orden entre los fenómenos. Con respecto al estudio para la investigación, que es la segunda función, las hipótesis concretan y se resumen los problemas encontrados, sirviendo de impulso para la consecución del proceso inquisidor. La tercera función, de fuente de metodología. Es muy frecuente que la hipótesis se enuncien como oraciones condicionales. Esta formulación nos lleva a un análisis de las variables a considerar y como consecuencia los métodos necesarios para controlarlas y cuantificarlas. De criterios, cuarta función, de criterios para valorar las técnicas de la investigación.
Con frecuencia, las hipótesis también establecen en un enunciado algún conjunto de condiciones que hacen posible un juicio crítico sobre los procedimientos técnicos, experimentales y estadísticos seguidos para satisfacer las condiciones especificadas. Y quinta función, de principios organizadores. Las hipótesis constituyen principios organizadores alrededor de los cuales pueden formarse mallas de relaciones entre los hechos conocidos pertinentes al problema y otros no tan directamente conectados pueden erigirse en auxiliares valiosos para determinar los pasos relativos de cada uno de los componentes del problema. Con esto se buscan relaciones entre los hechos y sus implicaciones teóricas, pudiendo así fincar soluciones del problema a fin de someterlas a la confirmación mediante la investigación. Eh, Ellas nos van a orientar a la búsqueda de algún orden o regularidad de los hechos que observamos, nos van a ayudar a seleccionar algunos hechos como significativos y o destacar a otros que suponemos carentes de significado para la investigación y nos ofrece la solución o explicación del problema de de la investigación. Respecto a las dificultades para la formulación de la hipótesis, las principales dificultades son con las cuales tropieza un investigador al formular hipótesis, según dicho por Abou-Hamman, son tres. Uno, la falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco teórico. La falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico. Como se dan cuenta, el desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar hipótesis en debida forma. Hipótesis descriptivas y explicativas. Con respecto a esto, ya se ha dicho que podemos formular problemas de investigación de dos tipos. Uno de naturaleza descriptiva, que consiste en describir una situación en sus dimensiones o componentes y establecer posibles pautas de asociación entre esas dimensiones, y la otra de naturaleza explicativa, que consiste en lo esencial en someter a comprobación posibles explicaciones de un hecho observado con el propósito de establecer con alguna seguridad si esas explicaciones son respaldadas por nuestros experimentos. Seguimos con los tipos de hipótesis. Respecto a los tipos de hipótesis, es difícil es presentar una clasificación universal de todas las hipótesis, por las personas que los clasifican o los expertos, según sus puntos de vista, son muy variados. La siguiente clasificación presenta un grupo de dos formulaciones diferentes. Un segundo grupo, como podemos ver, de clasificación, clasificados por su objeto y por su extensión, y un tercer grupo por hipótesis sujetas o diversas a diferentes denominaciones. Vamos a mencionar algunas cualidades de las hipótesis bien formuladas. Una de ellas es generalidades y especificidad. Son dos cualidades que deben complementarse en equilibrio, prudentes, que se denomina a nivel óptimo de generalización. Las hipótesis deben ser general en cuanto trasciende la explicación conceptual que de lo singular. La referencia empírica es otra cualidad. Comprobabilidad y refutabilidad. Con respecto a esto, la hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. La comprobación, la comprobabilidad o verificación son esenciales. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, desde el punto de vista científico no va a tener validez. Desde un punto de vista lógico, no es la verificabilidad la que da valor a la hipótesis, sino la refutabilidad, es decir, la posibilidad de ser puesta bajo refutación y salir sin contradicciones. Otra característica, otra cualidad es la referencia a un cuerpo de teoría. Es posible diseñar una investigación y formular hipótesis sin que éstas se relacionen con un marco teórico en forma explícita, pero esta falta de inserción consiste en un cuerpo de teoría, no conduce al acrecentamiento del acervo científico.
La operacionalidad. No es posible probar una hipótesis si no es operacional. Esta condición exige que esté formulada claramente, sin ambigüedades, de modo que a partir de ella se pueda efectuar la deducción, estableciendo claramente la relación de las variables, las implicaciones de las relaciones establecidas y la descripción de los índices que han de utilizarse. Para que puedan ser contestadas las hipótesis, deben estar concebidas de tal forma que satisfaga cuatro características esenciales. La primera, deben ser las hipótesis conceptualmente claras. Ya se había indicado que las hipótesis es un enunciado y como todo enunciado está constituida por conceptos que el enunciado relaciona. Segundo, la hipótesis debe ser específica. El enunciado que expresa la hipótesis debe ser tal que sus términos o conceptos sean claramente comprensibles y que expresen sin ambigüedades el referente empírico, esto es, las características de la realidad a que se refiere. Tercero, la hipótesis debe tener referentes empíricos. Con esta expresión se requiere significar que una hipótesis debe siempre referirse a características de la realidad que en principio puedan ser observables. Cuarta característica, debe ser posible disponer de técnicas para someter a prueba las hipótesis. Esta característica está claramente relacionada con la característica anterior. Puede ser posible que para la hipótesis que tiene referente empírico no se distinga todavía de medios conducentes a realizar las observaciones. Y quinto, la hipótesis debe estar relacionada con teoría. Si se le tomara aisladamente a la hipótesis, no ofrecería mayor contribución al conocimiento científico, pues sería apenas una comprobación aislada del corpus de un saber más amplio y además carecería de un sustrato o explicativo que le proporcionara significado satisfactorio en sí mismo. Y bueno, siguiendo, si hubiésemos seguido el ejemplo, aquí tendríamos la explicación más amplia del ejemplo que se trató y cómo es que en el modelo se representan una forma simplificada de las teorías relacionadas en un nivel, en este caso está explicando un nivel educativo, en el cual tendrán ustedes oportunidad de irlo leyendo, siguiendo las 5 características e ir asociando cómo es que se llega a estructurar. Hasta aquí terminamos esta parte del tema. Continuamos en el próximo video.